Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 55 al 57. El efecto bola de nieve. Esto es malo. El rostro de Doug se veía serio. Intentaba contener sus emociones, pero a través de mi apreciación, pude ver que su cuerpo estaba tenso y sus puños apretados. Estaba enojado, no solo un poco, sino muy enojado. Me sorprendió verlo así. En la serie original, Doug solo aparecía en unas pocas escenas. No era un personaje recurrente. Al igual que Priyanka, era alguien cuyo nombre ni siquiera recordarías a menos que fueras de esos fans que recorren la wiki del personaje. No todo el mundo se tomaría tantas molestias para aprender los detalles de una caricatura infantil. Y yo no era la excepción. Steven Universe era una serie que me gustaba, pero no me obsesionaba. Solo podía cantar algunas canciones y recordar los eventos principales. Incluso me saltaba episodios que me parecían relleno o simplemente aburridos. Y aunque era una buena historia, el comienzo fue doloroso. La lógica era tan absurda. ¿Cómo podría el protagonista luchar contra un monstruo gigante con galletas y un congelador de helados? Incluso cuando era un niño, fruncí el ceño ante eso. Si no hubiera sido algo que mi abuela puso en la tele, lo habría ignorado por completo. Solo lo vi porque se esforzó por comprarme el cable solo para mí, a pesar de nuestra situación económica. Sin embargo, a medida que avanzaban los episodios, finalmente logré comprender la historia y empatizar con los personajes. Me pregunté qué tan diferente y sencilla habría sido mi vida si la gente en el mundo real pensara como lo hace en ese mundo. Y por un momento deseé poder vivirlo. Anhelaba un mundo sencillo, libre del dolor sofocante de la realidad. Pero cuando entré en este mundo, rápidamente me di cuenta de que las personas que me rodeaban no eran simplemente personajes idiotas. Priyanka era una doctora con una ética y unos principios sólidos. Tenía sus propios dolores y ansiedades, como cualquier otra persona. Connie enfrentó sus propios dramas y preocupaciones familiares, y de niña, le costó comprender el mundo adulto. Estas personas tenían profundidad. No se les podía etiquetar simplemente como buenos o malos, como a los personajes de ficción. Esta realidad era tan compleja como la mía, incluso con sus absurdos. Y Doug era prueba de ello. Apenas había aparecido en la historia, y en las escenas que lo hizo, no parecía un personaje completo ni complejo. Pero ¿podría alguien sin pensamientos hacer tales expresiones y mostrar emociones tan crudas? En ese momento, no hubo duda. Este no era solo un mundo de dibujos animados. Era un mundo real, donde incluso personajes secundarios como Doug podían actuar más allá de sus guiones. Miré a Doug, cuyos ojos temblorosos parecían decir algo. No quería que se fijara en mí. No quería verlo como una persona real. Porque si este mundo fuera realmente complejo y realista, entonces el destino no existiría. Si no actuaba, si no ponía las cosas en su sitio, todo podía desmoronarse. Es un malentendido. Tuve que resolver esta situación. Olvídate de lo que dije. No podía creer que un simple desliz de la lengua hubiera provocado este desastre. No te enojes. Pero me pregunté si esas palabras podrían arreglar algo cuando la leche ya se había derramado. Y como para demostrar que mis pensamientos eran ciertos, la expresión de Doug se volvió aún más enojada ante mis palabras. Le había dicho claramente que era un malentendido y le pedí que no se enfadara. ¿Por qué estaba más enfadado ahora? No podía entender cómo pensaba la gente de este mundo, o qué veía Doug cuando me miraba. ¿Estaba en la sangre de esta familia malinterpretarme siempre? Hasta el más mínimo error parecía causar una catástrofe. Fue tan injusto.
Había hecho todo lo posible estos días para no decir nada innecesario. Incluso me explicaba cuando algo podía malinterpretarse, pero aún así me trataban como si estuviera mintiendo. El pozo ya era tan profundo que, hiciera lo que hiciera, seguía cayendo. Mientras yo estaba perdida en el arrepentimiento, Doug me miró y extendió su mano hacia mi cabeza. El pánico me invadió. El tiempo pareció detenerse mientras mi mente corría, analizando cada detalle de su mano acercándose. No eran manos ásperas ni llenas de cicatrices, sino limpias y cuidadas, con algunos callos en algunos puntos. Era señal de que Doug había recibido algún tipo de entrenamiento sistemático. Sin embargo, de una manera extraña, incluso estas manos tan diferentes, moldeadas por vidas diferentes, parecían superponerse con otras que recordaba. A medida que su mano se acercaba, sentí que mi gema se volvía inestable. Todo sucedía tan rápido, pero mis pensamientos giraban en menos de un segundo. Tenía que hacer algo. Rechazar el toque de Doug ahora sería suicida. ¿Qué pasaría si, después de todo esto, siguiera alejándolo? Eso solo crearía más malentendidos sin sentido. Y me había esforzado tanto por crear un buen ambiente. ¿Y si Doug llegaba a desagradarme por mi resistencia? Presa del pánico, intenté recordar las técnicas que había practicado. Necesitaba mantener la razón. Traté de alejar las imágenes incómodas, concentrándome en lo diferente que era Doug de ellas. Pero esos pensamientos forzados no eran nada comparados con el peso de lo que mi gema estaba procesando. Mientras que el sistema de memoria de mi gema tenía cierto orden, mis recuerdos humanos eran simplemente un desastre caótico. Su sonrisa inofensiva se transformó en una mueca de desprecio. Su postura amable se tornó amenazante. Cuanto más intentaba separar a Doug de esas imágenes, más se le pegaban. Abandoné ese enfoque y, en cambio, me concentré simplemente en observar mis pensamientos. No quiero esto. No quiero esto. No quiero esto, no me toques. Por favor, no me toques. No puedo soportarlo, aléjate. Aléjate de mí. No me toques. Una simple palabra podría describir mi estado, caótico. Esto no era algo que pudiera manejar con la simple observación. Los pensamientos solo crecían, segundo tras segundo. Me quedé sin opciones. Todo lo que había aprendido me llevó tiempo, y el tiempo se acabó. ¿Cómo podría aliviar el peso de este trauma? Sin otra opción mejor, recurrí a lo único que me había funcionado. Me obligué a reprimir esos pensamientos. Cállate. La voz áspera y despiadada resonó en mi mente. A diferencia de los métodos que había probado antes, este método era demasiado brusco en comparación. Simplemente reprimí cualquier pensamiento de ir más allá de lo que debía, como quien sostiene las riendas de un caballo fuera de control. Me llevó tiempo domar este caballo, pero hasta que ese momento llegara, tendría que aprender a montarlo, por muy salvaje que fuera. No era ideal, y mucho menos algo que pudiera usar siempre. Mi fuerza de voluntad no era infinita y mi mente estaba en constante estado de fatiga. Pero al menos por ahora, fue suficiente. La mano de Doug se acercó cada vez más a mi cuerpo, y con cada pulgada o milímetro de distancia que sentía, más rígido se volvía mi cuerpo, que ni siquiera podía sentir realmente. La mano que había estado a cierta distancia ahora estaba a pocos centímetros de mi cabeza. Igual que Doug antes de subirnos al coche. Ya había simplificado inconscientemente todo el cuerpo de Doug a una visión de formas simples, pero sus manos se volvieron cada vez más claras, como si mi mente no me permitiera simplificar esa parte en particular. Y finalmente su mano tocó mi cabeza. Como de costumbre, no sentía ninguna sensación en el cuerpo. Mi corazón no latía más rápido, su tacto no me transmitía calor y mi respiración no se aceleraba, pero incluso sin ninguno de estos sentidos naturales, podía sentir los efectos de su tacto. Mi mente se había congelado de una manera que ni siquiera sabía que era posible. En ese momento, lo único que podía mantener activo era mi disfraz humano, como si mi último hilo de razón me obligara a mantenerlo funcionando. Pero todos los demás sentidos habían sido interrumpidos.
Mi corazón no latía, mi respiración no funcionaba y apenas podía mantener la postura sin el apoyo de la silla. Fue como si mi mente se apagara en tiempo real. Su toque no duró mucho, quizá 3 o 5 segundos como máximo. Pero en mi mente, se sintió como una eternidad. Era como si gusanos me recorrieran el cuerpo intentando entrar en mis orificios. Era asqueroso, incómodo y repulsivo. Quise apartar esa mano lo antes posible y huir. Pero seguí reprimiendo esos instintos hasta el final. No pude ver la expresión de Doug detrás de ese toque, apenas pude conservar mis sentidos. Pero esperaba que fuera suficiente. En el momento en que su mano se separó de mi cuerpo, perdí toda mi energía. Luché por no caer al suelo y armar un escándalo en un lugar público, pero incluso eso me pareció un gran desafío. Pero era algo que tenía que hacer, así que seguí intentando durante quién sabe cuánto tiempo seguir operativo. En algún momento, recuperé el control y logré estabilizarme y recuperar parte de mis sentidos. Mi visión exterior se había bloqueado por completo y no tenía ni idea de lo que había sucedido. Me concentré en reanudar la respiración y los latidos del corazón uno por uno. Eran procesos sencillos de mantener, y no tardé mucho en reparar el flujo de energía interrumpido. Y cuando finalmente todo estuvo como debía ser, expandí la energía de evaluación, un tanto a regañadientes. La energía oscura envolvió cautelosamente el cuerpo de Doug desde la punta de los dedos de los pies hasta la mitad de su torso, y finalmente hasta su rostro. Aunque varios eventos caóticos estaban sucediendo simultáneamente dentro de mí, para los demás, debí haber dejado de moverme, completamente inexpresivo por unos segundos. No había nada excesivamente anormal en ello, ya que mi cuerpo ya estaba bastante inexpresivo. Pero la expresión de Doug no mostraba felicidad ni satisfacción por haber aceptado su toque. Había un conjunto complejo de sentimientos. Una rabia de origen desconocido que surgió de su malentendido anterior. Un leve rastro de tristeza, como si estuviera mirando algo lastimoso. Y también un sentimiento de desprecio, como si se arrepintiera profundamente de sus acciones. Tantas emociones en una sola expresión que incluso un actor profesional tendría dificultades para replicar. Porque estos sentimientos eran puramente genuinos. En medio de toda esa situación turbulenta, una pequeña figura apareció en el fondo con una sonrisa. Creo que encontré el libro. Si esto fuera ficción, Connie habría aparecido en el momento más oportuno, antes de que Doug tocara mi cabeza. Pero la realidad fue el espectáculo más decepcionante de todos. A juzgar por la expresión de Doug, no creo que mi aceptación de su toque fuera convincente. El futuro era completamente negro, en contraste con la brillante sonrisa de Connie. Sentí un resentimiento irracional hacia esa expresión sonriente. ¿Por qué carajo llegaste tan tarde? Solo podía pensar en ello con remordimiento. Como inmersa en su propia felicidad, Connie se acercó a mí y me mostró el libro que sostenía en ambas manos. Esta biblioteca no tiene muchos libros específicos relacionados con la física, por lo que fue bastante difícil encontrarlo, dijo, abriendo el libro frente a mí y señalando las páginas que aparecían. Este libro es el único con ilustraciones de modelos 3D y una sección entera dedicada a las ondas, aunque está presentado de una manera muy básica e introductoria. El libro que Connie mostraba no estaba dedicado a las ondas. Al contrario, era un libro de física general. Sin embargo, al ser bastante extenso, parecía cubrir varios aspectos de la física con mínima profundidad. Esto no era exactamente lo que quería, ya que en el proceso me habría distraído mirando otros aspectos de la física que en ese momento no me interesaban. Pero al ver la expresión feliz de Connie, pude comprender inmediatamente que probablemente había puesto mucho esfuerzo en encontrar este libro. Incluso los abrió y comparó los contenidos relacionados con las ondas, demostrando lo sincera que había sido en su investigación. No debería ser desagradecido. Gracias. Le di las gracias, incluso con los sentimientos complejos que sentía por dentro. No solo porque el libro era diferente a lo que me había gustado, sino también por la mirada penetrante de Doug.
En ese momento ya no tenía energía para interactuar extensamente con él. Solo quería volver a casa, sumergirme en los libros y olvidarme de los acontecimientos del día. Este escapismo no cambiaría nada, pero al menos aligeraría mi corazón. Lo siento, no pude encontrar nada directamente relacionado con las ondas, pero Connie parecía ver mi estado de agotamiento como insatisfacción con sus resultados. Está bien. No escupiría en la cara de alguien que se tomó el tiempo de hacerme un favor gratis. Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña cantidad de dinero. Priyanka había sido realmente generosa. Tomé lo que consideré una cantidad apropiada y se la di a Connie. Compra un libro también. Priyanka había dicho que Connie podía comprar cualquier libro que quisiera, pero si no recuerdo mal, Connie no había recibido dinero extra más allá de su asignación habitual. Probablemente estaba usando su mesada para comprar el libro, y como era de tapa dura, como dijo, costaría más que uno normal. En ese caso, me pareció correcto compartir esto con ella. Extendí mi mano hacia ella, entregándole el dinero. Connie miró mi mano con ojos nublados y luego rápidamente movió sus brazos hacia adelante y hacia atrás. No tienes que pagarme por esto. Este es el dinero que te dio mamá. Intenté ofrecerlo de nuevo, pero Connie se negó rotundamente. Miré a Connie con insatisfacción. Nunca quise tanto dinero, y me vi obligado a aceptarlo. Entonces, ¿por qué tenía que escuchar lo que decía? Tal como Priyanka había hecho conmigo, rotundamente ofrecí el dinero a Connie. Tómalo. Como dije, no tienes que darme dinero. Tómalo. No, ¿por qué haría eso? Tómalo. Realmente no lo necesito, tómalo. Se produjo una serie de intercambios sin sentido. Estaba a punto de tirarle el dinero en la cara a Connie si se negaba otra vez. Pero, por suerte, Connie era de las que aceptaban bajo presión. Tras unas cuantas rondas más de mi inflexibilidad, Connie extendió sus manos temblorosas hacia el dinero que yo tenía en la mano. En ese caso, solo un poco, su expresión era como la de un pecador llevado al matadero, pero al final aceptó, tal como había predicho. Suspiré interiormente aliviado al ver que la cantidad exorbitante finalmente se reducía un poco. No me sentí mal por darle este dinero a Connie, que era solo una niña con pocas aficiones. Esperaba que le diera un buen uso. Entonces iré a comprar mi libro. Vuelvo enseguida. Antes de que Connie pudiera irse, instintivamente la agarré fuertemente con ambos brazos. No había manera de que la dejara escapar después de lo que acababa de pasar. Sin embargo, había un asunto que no había tenido en cuenta: mi propio cuerpo. Mis brazos no eran lo suficientemente largos como para impedir que Connie se fuera mientras yo permanecía sentado en la misma posición. Así que, en el momento en que Connie intentó irse y mis brazos la rodearon por la cintura, naturalmente no pude mantenerme en la silla de ruedas. Me vi cayendo al suelo, con toda la fuerza de mi cuerpo concentrada en mis brazos. Ya podía imaginarme la vergonzosa escena de caerme y golpearme la cara. Pero aún así, decidí actuar así. Si Connie se iba, no podía pedirle que volviera. Al principio, pensé que Doug era la mejor opción, pero claramente no era así. En ese momento, Connie era la persona más confiable en la que podía confiar. La mantendría aquí a toda costa. Pero, naturalmente, caí al suelo, sin importar lo que pensara. Mi cuerpo era tan ligero que, con el primer paso de Connie, me arrastró. Mis rodillas rozaron el suelo, y mi cabeza estuvo a punto de correr la misma suerte en una posición dolorosamente incómoda. Normalmente, mi cuerpo sería lo suficientemente resistente para soportar incluso grandes impactos, pero quizás debido a la extrema dilución de energía, incluso el roce de mis rodillas contra el áspero suelo de piedra fue suficiente para causar lesiones menores. Connie, que notó mi contacto, movió rápidamente los brazos para levantarme antes de que ocurriera lo peor. Era absurdo lo fácil que era levantar a alguien de su misma estatura, como si yo no pesara nada. Pero eso solo era posible porque mi cuerpo pesaba mucho menos que el de un humano promedio. ¿Estás bien?
Sus ojos llenos de pánico se clavaron en mí y me sentí como un gato salvaje y travieso siendo recogido por su dueño. Me sentí profundamente avergonzado por esta ridícula escena, pero mis acciones no se detuvieron ahí. Y la razón era simple: Connie no fue la única que reaccionó. Doug también extendió su mano hacia mí, como si quisiera arrancarme de sus brazos. Mi mente se paralizó mientras esas manos se acercaban cada vez más. Ya no tenía energía para soportar otro roce. Si me tocara ahora, ni siquiera podría mantener mi disfraz. En un ataque de desesperación, actué. Mis brazos libres rodearon con fuerza el cuello de Connie, e incluso mis piernas inexpertas se esforzaron por abrazarla con sorpresa. Aunque Connie no me hubiera estado abrazando, ya estaba pegado a ella. Esta postura vergonzosa dejaba dolorosamente claro que no la soltaría, ni siquiera a costa de mi dignidad. Si tenía que sobrevivir, podría aferrarme a esta niña menor que yo sin dudarlo. Ya habíamos dormido en la misma cama, así que ¿por qué debería avergonzarme de este tipo de contacto? Racionalicé mis acciones para calmar mis emociones. Afortunadamente, esta decisión fue sumamente efectiva. Doug detuvo sus manos en el aire antes de hacer nada. Un silencio peculiar llenó el aire mientras un adulto estaba cerca y dos niños se abrazaban en una intimidad incómoda, justo en medio de un espacio público. La cara de Connie se enrojeció gradualmente, ya sea por el abrazo o por las miradas de estudiantes y visitantes ocasionales de la librería que observaban desde lejos. Aún así, me rodeó la cintura y las nalgas con sus brazos, ahorrándome el esfuerzo de mantener el equilibrio entre piernas y brazos a la vez. Gracias a eso, finalmente pude rendirme a su abrazo y dejar que mi energía se redujera al mínimo. En esa postura, donde nuestros rostros no se encontraron, Connie desistió de intentar hablarme. Con la cara roja y nerviosa, se volvió hacia su padre con ojos interrogativos. «Papá, ¿qué hiciste?» Al igual que Doug, Connie también fue directa con sus palabras. Me abrazó con más fuerza mientras su expresión se calmaba con naturalidad. ¿Por qué Asa está tan asustada? Y como un pájaro madre, una serie de preguntas delicadas y sin filtro brotaron de mi boca. Ahora no era el rostro de Connie el que se sonrojaba, sino el mío, que apenas soportaba presenciar la escena sin querer meterse en un pozo. Pero lo sorprendente fue que la expresión de Doug permaneció seria, ajena al mundo que lo rodeaba, antes de finalmente transformarse en la misma sonrisa pacífica de antes. El cambio fue tan abrupto que nadie se habría convencido. Incluso yo, inexpresivo como soy, podría haberlo hecho mejor. Pero fue con esa misma cara que intentó calmar a Connie. Lo siento, era tan linda que terminé acariciándole la cabeza. No pensé que reaccionaría tan fuerte. ¿Cómo podía decir eso con los puños apretados, como si fuera a golpear a alguien? Claramente no estaba en su mejor estado de ánimo. ¿Qué estúpido malentendido había urdido para guardar tanto rencor? ¿Y a dónde iba dirigida toda esa ira? No parecía dirigida a mí personalmente, ya que su contacto, por desagradable que fuera, no contenía malicia. No pude evitar sentir lástima por esa persona sin nombre que sufriría injustamente por eso. Papá, ¿sabías que a Asa no le gustaba que la tocaran? La hiciste sentir incómoda. Connie habló con dureza, pero irónicamente, lo dijo mientras me sostenía en sus brazos, lo que hizo que sus palabras fueran aún menos creíbles. ¿Pero cuánto tiempo iban a seguir hablando en medio de la librería? Había tantas miradas sobre nosotros, me debatía por dentro. Lo siento, no volveré a hacerlo, dijo con una risita, tocándose la mejilla, aunque seguía con la mirada fija en mí. ¿De verdad se le da tan mal recibir caricias de desconocidos? Connie miró a su padre con expresión cansada, pero después de un pequeño suspiro, le explicó amablemente. Al principio, Asa ni siquiera me tocaba. Siempre me evitaba. Solo hace poco empezó a tocarme sola. Mamá es la única persona a la que ha tocado antes. ¿Cómo reaccionó cuando un desconocido la tocó? ¿Igual que ahora? No, es la primera vez.
Una vez, una pareja de ancianos se acercó, pero ella aceptó su toque después de una pequeña vacilación mientras caminaba con mamá. ¿Una pareja? Entonces había un hombre allí, ¿verdad?, preguntó Doug, sorprendido. Sí. Había un anciano. ¿Por qué preguntas eso? Incluso yo estaba confundida por la pregunta de Doug. Pensaba que tenía algo como androfobia. Soy completamente normal. Cuando Priyanka me llevaba a pasear, la gente se acercaba constantemente a pesar de su cara intimidante. Simplemente aceptaba su repentino cariño y seguía adelante. Nuestra casa estaba lejos de la ciudad, y el lugar estaba lleno de gente mayor. Parecía recordarles a sus nietos o hijos lejanos. Incluso ahora, algunos ancianos conocidos nos saludaban a Priyanka y a mí cada vez que nos veían. No, nada, debo estar pensando demasiado. Lo dijo con una expresión vacía, con una máscara que claramente no le sentaba bien. Doug probablemente era terrible mintiendo. Eso significaba que no creía estar dándole demasiadas vueltas, sino que se convencía a sí mismo de su propia verdad. Y yo sabía muy bien lo mal que podían ir las cosas cuando alguien prefería la fantasía a la realidad. Pero para empeorar las cosas, Connie añadió algo completamente innecesario. La verdad es que nunca había visto a Asha tan incómoda al ser tocada. Se nota que está asustada. Normalmente, solo muestra una ligera incomodidad. Pero contigo, papá, parece peor que conmigo o con otros desconocidos. ¿No le habrás gastado alguna broma rara? Ella preguntó con sospecha y el rostro de Doug se volvió aún más vacío. Sus intenciones no eran malas, pero verla echar leña al fuego cuando él ya estaba en un estado tan frágil me hizo querer simplemente callarle la boca. No recuerdo haber hecho nada malo, qué extraño. ¿Qué tal si primero vas a buscar tu libro mientras yo intento compensarla? No pude escuchar su tono exactamente, pero pude imaginar lo plano que debió haber sonado. Sus intenciones no podían ser más claras. Quería estar a solas conmigo e interrogarme. Eso era algo que no podía permitir en absoluto, porque solo crearía más malentendidos y, peor aún, correría el riesgo de revelar mi disfraz. Bueno, Connie dudó, mirando a su padre. Era solo una niña, y sus palabras tenían peso. Si dejaba que esto continuara, Doug intentaría convencerla de una forma u otra. Antes de que Doug pudiera volver a abrir la boca, tomé acción. Abracé a Connie más fuerte, como diciéndole con todo mi cuerpo que no aceptara esa petición irrazonable. Su respiración se entrecortó un poco y su corazón se aceleró. Parecía confundida e incluso un poco emocionada, quizá porque estábamos discutiendo en público. Pero el abrazo pareció suficientemente efectivo, ya que sus siguientes palabras fueron exactamente lo que quería oír. No creo que Asha quiera estar sola con papá ahora mismo. Sus palabras hicieron eco de mis propios pensamientos, aunque Doug todavía parecía reacio a aceptarlos. Sé que puede ser incómodo, pero realmente me gustaría disculparme como es debido. Maldita sea, es tan persistente. Connie parecía desgarrada. No le disgustaba la idea de que la gente hiciera las paces. ¿A quién le disgustaría? Su abrazo se aflojó un poco, como si su determinación se estuviera desvaneciendo. Un simple abrazo no fue lo suficientemente convincente y Doug parecía estar ganando la discusión. Necesitaba otra estrategia, cualquier cosa que me mantuviera lejos de Doug por el resto de este viaje. Me devané los sesos, pero al instante no se me ocurrió ninguna buena idea. Al ver que Connie vacilaba al ver la expresión seria de su padre, tomé una decisión. Apreté mis brazos alrededor de su cuello y fingí lágrimas, acelerando deliberadamente mi respiración. Era un truco que había perfeccionado con Priyanka cuando quería algo. Ella había desarrollado cierta inmunidad, pero Connie seguía siendo un blanco fácil. Oler, el llanto de un niño se escapó débilmente de los brazos de Connie. Al ser tan suave, pareció aún más fuerte en medio de la tensa discusión. En el momento en que pequeñas lágrimas humedecieron la camiseta blanca de Connie bajo su overol, el silencio cayó sobre ellos. Decenas de ojos se volvieron hacia Doug y la gente susurró a nuestro alrededor.
¿Cuántos me miraban en ese momento? No quería saberlo. Pero una cosa era segura. Acababa de morir socialmente. Hasta hoy he soportado todo tipo de humillaciones. Me castraron esencialmente al convertirme en una extraterrestre sin género, y cuando llegué a la sociedad humana, viví como una niña. Mi habitación era tan rosa que me lastimaba los ojos ciegos, y todos a mi alrededor me trataban como a un niño, incluso con la mente de un adulto. Solo en el último mes derramé más lágrimas, a veces incluso a propósito, que en toda mi vida anterior. Al menos hasta entonces, todas estas humillaciones se llevaban a cabo a puerta cerrada. En cierto modo, solo los Maeswaran estaban presentes. Pero ahora estaba llorando en público mientras me aferraba a un niño mucho más joven que yo. El cerebro de una gema fue lo suficientemente bueno como para hacerme recordar hasta el más mínimo detalle. Esto significó que este momento quedaría grabado en mi memoria en alta resolución durante miles de años. Este hecho me dio ganas de llorar de verdad. No creía en algo tan poco científico como Dios, pero en ese momento esperaba un milagro que me sacara de allí rápidamente. Me aferré a Connie mientras limitaba el alcance de mi evaluación solo a Doug y a ella. La expresión de Doug era claramente preocupada y reticente, demostrando que mi acción fue bastante efectiva. Connie, por otro lado, prácticamente se estaba volviendo loca en tiempo real mientras me daba palmaditas en la espalda. Después de quién sabe cuánto tiempo en esa extraña atmósfera, Connie finalmente rompió el silencio. Papá, creo que Asa debería quedarse conmigo un rato. ¿Qué tal si vas a comprar ese libro sobre leones que mencionaste antes? Señaló una estantería lejana. Doug intentó extender la mano, pero al verme con Connie, la retiró rápidamente y, como un perro callejero, caminó hacia donde Connie le había señalado. Me siento como basura. No sabía cómo reaccionaba la gente a mi alrededor, pero por la mirada temblorosa de Connie hacia Doug, supe que algunos ojos penetrantes lo estaban observando. De hecho, había ganado la guerra, pero los efectos secundarios de esta victoria fueron un golpe autodestructivo que acabó con la vida social tanto del lanzador como del objetivo. ¿Era la muerte una opción más sabia? Me planteé estas preguntas. Connie suspiró mientras veía a Doug irse, y sin necesidad de seguir actuando, mis lágrimas se detuvieron. Ella se acercó lentamente a la silla de ruedas y me colocó suavemente en ella. Mis ojos húmedos eran claramente visibles frente a ella, pero ella simplemente sacó su pañuelo de su bolso y secó mis lágrimas. Sus movimientos eran naturales y cuidadosos. ¿Será porque su madre era médica? Parecía muy buena cuidando a los demás. Connie recogió mi cuaderno, que se había caído al suelo en medio del caos. Por desgracia, algunas páginas se habían arrugado en el proceso. Desplegó las páginas y recogió las que habían sido arrancadas accidentalmente del suelo. Me quedé quieto y la dejé terminar, ya que recoger cosas del suelo no era una tarea sencilla para alguien en silla de ruedas. Quizás por estar tan acostumbrado a depender de Connie, me perdí un detalle importante. Cuando cogió mi cuaderno, algo le llamó la atención. Ante ella, a la vista de todos, estaba el registro completo de todo lo que había discutido con Doug. La expresión tranquila de Connie se fue volviendo extraña poco a poco, y este pequeño detalle tampoco escapó a mi atención. Rápidamente usé mi evaluación para ver qué estaba leyendo Connie, y allí estaban las familiares palabras mágicas. Lo siento por ser adoptado. Sentí que toda la energía se drenaba de mi expresión por segunda vez hoy. Creo que el agujero se había hecho un poco más profundo. Lo siento por ser adoptado. Esas eran las palabras que Connie estaba mirando en ese preciso momento. Quien las había escrito no era otra que la muchacha que la había abrazado fuertemente hacía apenas unos segundos, aterrorizada por su padre. Después de su discusión anterior, Connie ya sospechaba que algo había sucedido entre esos dos. Su padre no era de los que hacían preguntas personales, y su madre tampoco. Por eso, la mayoría desconocía cómo era realmente la vida escolar de Connie. Solo sabían que tenía buenas notas, era una estudiante aplicada y se esforzaba en sus estudios.
Pero ahora su padre estaba investigando activamente a Asa con una mirada investigativa que Connie nunca había visto antes, incluso tratando de persuadirla. Y el estado de Asa en ese momento era claramente inestable. Normalmente, solo se aferraría a Connie como una almohada mientras dormía, si ignorabas la pequeña palmadita que le había dado en el coche. Pero ahora la agarró con tanta fuerza que casi se resbala de la silla en lugar de dejarla ir. La verdad es que Connie estaba muy contenta. Asa se veía aún más linda que de costumbre, y nunca había abrazado a nadie así, y menos en público. Sin embargo, lo había hecho allí, delante de otros, aunque por pánico. Eso significaba que Asa ahora la veía como alguien confiable. Quizás no al mismo nivel que su madre, pero el futuro no se veía tan sombrío como antes. Tal vez, solo tal vez, podrían realmente llevarse bien en un futuro cercano. Ella simplemente no esperaba ver tales palabras en el cuaderno de Asa. Connie observó el torpe intento de Asa de interactuar con su padre. Sus preguntas eran tan abruptas y directas que incluso Connie, siempre enterrada en los libros, podría haberlo hecho mejor. Pero lo que más llamó la atención fue que, para Asa, esas palabras eran impensables. De hecho, hilvanaba más de 3 palabras por frase, lo cual era inusual. Parecía realmente decidida a construir una buena relación, pero sus palabras autocríticas se colaron al final. Lo primero que sintió Connie no fue ira como la de Doug, ni indignación como la de Priyanka, cuando descubrió la situación de Asa. Lo que sintió fue lástima, empatía y una punzada de culpa. Porque más de una vez había envidiado las circunstancias de Asa, la forma en que parecía recibir la atención de todos, como si el mundo girara a su alrededor como si fuera la protagonista de alguna historia. Asa siempre apareció tan perfecta y distante, con su expresión estoica y serena. Esa percepción solo había comenzado a desmoronarse hacía unas semanas. La otrora perfecta Asa empezó a parecer más humana. No solo porque era linda, sino porque luchaba como cualquier otra persona. Connie, una ávida lectora, estaba muy familiarizada con los clichés. Uno de los mayores defectos que enfrentaban los escritores al crear ficción era crear personajes demasiado perfectos. ¿Cuántas veces había leído historias donde los protagonistas eran tan impecables que cada problema parecía resolverse con la más mínima de sus acciones? Connie no se identificaba con esos personajes porque distaba mucho de ser perfecta. Aún así, entendía por qué estaban escritos así. La gente quería personajes que admirar, y pocos toleraban errores. Ningún escritor quería que su creación fuera odiada. Para ella, Asa alguna vez había sido como esos personajes perfectos, tanto por dentro como por fuera. Pero a través de esas palabras inseguras, Connie vio la verdad. En los cortes que Asa hizo en su habitación, reveló su inestabilidad. En el abrazo desesperado, reveló su dependencia. Y en la caricia que le dio en el coche, mostró su amabilidad y comprensión. Esta Asa, comparada con la imagen impecable que Connie conoció al principio, era como el agua y el vino. El rostro seguía siendo el mismo, pero la esencia era completamente distinta. Y debido a esta imagen un poco más cálida, un pensamiento inocente surgió en la mente de Connie. Ella es como yo. Tal vez, siendo ella misma lectora, Connie estaba tratando de leer a Asa como uno de los personajes de su libro, tratando de comprenderla y ponerse en su lugar. Y cuanto más intentaba comprenderla conscientemente, más fuertes eran las emociones que se agitaban en su subconsciente. En ese momento, Connie se acercó a Asa sin el rastro de vergüenza que había estado allí antes. Con pasos ligeros, se agachó, colocándose ligeramente por debajo de la altura de los ojos. Colocó con cuidado el cuaderno sobre sus muslos y miró directamente a la figura silenciosa de Asa. Notó la ansiedad en las manos de Asa y el brillo reticente en sus ojos. No era difícil adivinar que Asa no quería que ella viera lo que había visto. Connie también guardaba un diario lleno de sus pensamientos privados. Si los revelaban, ni siquiera podría mirar a sus padres a los ojos. Por eso Connie sabía que debía ser cautelosa con sus palabras.
Quizás no haya sido el mejor apoyo emocional ya que no tenía mucha experiencia, pero aún así podía compartir su punto de vista. No creo que debas preocuparte por eso. En resumen, estos eran los pensamientos sinceros de Connie. Asa no tenía que preocuparse por ser adoptada. Después de todo, había sido su madre quien tomó esa decisión proactivamente. Dada la personalidad de Asa, quizás simplemente la aceptó sin decir palabra. Aunque papá pueda parecer un poco distante, no es un mal tipo. No hay que tenerle miedo. Su padre a menudo estaba ausente, pero no era alguien que dañara a los demás. Muchos de los principios morales de Connie provenían de él, pues estaba profundamente comprometido con sus valores. En cierto modo, Connie era incluso más canosa que su padre. No actuaba basándose únicamente en principios, sino en sus propias observaciones. Era más emotiva que su madre, pero más fría que Doug. Y quizás fue este equilibrio lo que le permitió abordar la situación con calma, sin ser demasiado intrusiva. Connie no se apresuró a actuar ni intentó justificar sus creencias. En cambio, buscó pruebas en la realidad. En otras palabras, analizó cuidadosamente cómo reaccionó Asa a sus palabras. Pero incluso después de hablar, Asa seguía tensa. Eso demostraba que el problema no residía necesariamente en la situación en sí, sino en algo más profundo. Lo sé. La respuesta de Asa solo confirmó las sospechas de Connie. Si Asa ya sabía estas cosas, entonces el verdadero problema debía estar en otra parte. Para resolver el problema, Connie necesitaba entender de dónde venía. ¿Qué te hizo decirle eso a papá? Si pudiera obtener una respuesta a esa pregunta, podría ayudar. Pero lo que Connie no sabía era que Asa no podía responder de verdad. Las manos de Asa aferraban el lápiz, garabateando en el papel una y otra vez. Antes de terminar una palabra, la borraba y volvía a empezar. Esto continuó durante varios minutos hasta que finalmente algo logró tomar forma. Lo siento. Esa única palabra fue todo lo que escribió, pequeña pero cargada de significado. No es que ella pensara que su padre era una mala persona, pero aún así reaccionaba de esa manera cuando él la tocaba. Y cuando le preguntaron al respecto, no pudo explicar por qué. ¿Qué podría llevar a alguien a evitar decir la verdad? Si Connie hubiera estado en su lugar, sabía que habría sido incómodo. No tuvo el valor de contarles a sus padres todo sobre su situación, y tal vez Asa sentía lo mismo. Su vínculo no era lo suficientemente profundo como para tener esa confianza. Quizás aún era demasiado pronto. Pero incluso el silencio era una respuesta. Si Asa era consciente de su propia condición, entonces algo ajeno a su control racional la estaba influenciando. Probablemente un trauma. La verdadera pregunta ahora era otra. ¿De dónde provenía ese trauma y qué era exactamente? De repente, las palabras de su madre la primera vez que conoció a Asa resurgieron en su mente. Un rato después de desmayarse en sus brazos, su madre tuvo una pequeña charla con Connie sobre las circunstancias de su hermana pequeña. Este fue el único momento en que su madre habló del tema. De lo contrario, solo trabajaría en silencio sobre este asunto. Explicó que Asa había pasado por experiencias difíciles, por lo que la adoptó. En ese momento, lo que frustraba a Connie era lo poco que su madre le había contado. No era suficiente, y debería haber sospechado, pero no lo hizo. Tal vez su madre no había hablado más sobre ello porque sentía que Connie no estaba preparada. Cuando Connie era pequeña, vio una vez un programa de terror que le provocó pesadillas durante varias noches. En ese entonces, solo podía dormir con las luces encendidas y en compañía de sus padres. Desde entonces, su madre censuraba la mayor parte del contenido que veía, aunque incluso Connie pensaba que era un poco excesivo. Pronto cumpliría 11 años, y casi todo lo que la había afectado antes ahora le parecía trivial. Pero a ojos de su madre, ella era solo una niña, incapaz de soportar ni hablar de esos temas. Y aunque era reservada al hablar de terror, su madre seguía siendo bastante directa con asuntos más mundanos. Le enseñaría anatomía, primeros auxilios y le contaría algunas experiencias profesionales con poco filtro, mostrándole a Connie la realidad del mundo.
pero cuando se trataba de Asa, su respuesta fue solo una: silencio. Esto sugería que el trauma de Asa rayaba en lo inusual. Probablemente un caso grave de abuso, tanto físico como mental. Cuando Asa la abrazó, también movió las piernas. Connie no le había dado mucha importancia en ese momento, pero al pensarlo ahora, le pareció extraño. Su incapacidad para caminar no estaba completamente obstruida. Con suficiente estimulación, podía moverlos. Esto sugería que su condición física podría tener un componente mental. Connie se cubrió la boca ligeramente en estado de shock ante sus pensamientos. Porque si así fuera, muchas otras cosas también se volverían sospechosas. Por ejemplo, su inexpresividad podría no ser natural, sino adquirida. Al principio, Connie comparó a Asa con la protagonista del libro Golden Girl, una niña que era una pizarra en blanco, influenciada por su familia de osos. Pero ese no era claramente el caso de Asa. No era una niña inexpresiva, sino una niña rebosante de emociones. Debía de tener un pasado largo y complejo, que su madre se resistía a revelar, como esperando que simplemente lo olvidara y perdiera el interés en el tema. Los ojos de Connie se pusieron serios cuando notó el comportamiento evasivo de su madre y relacionó sus propios pensamientos con la forma de pensar investigativa de su padre. Papá debe haber llegado a la misma conclusión. Connie había aprendido a investigar gracias a su padre, por lo que no era sorprendente que ambos llegaran a ideas similares. Pero a diferencia de Doug, Connie tenía aún más información. Su mirada se posó en las rodillas de Asa, que presentaban leves marcas de sangre tras frotarlas contra el suelo. Vio vagamente cómo las heridas se cerraban a una velocidad sobrenatural. Al final, ¿quedarían esas heridas? ¿Y sus muñecas, que ni siquiera tenían cicatriz? Eso era sospechoso. ¿Y qué hay de la habitación que se llenó de sangre por un momento y luego volvió a la normalidad de repente? En el pasado, Connie solo se había convencido de que tal vez había exagerado la situación, aunque todo parecía muy real. Después de todo, la evidencia visual tiende a ser defectuosa. Pero una nueva idea le vino a la mente. ¿Y si ese evento no hubiera sido solo su imaginación? Poco a poco, una pequeña hipótesis comenzó a tomar forma. Asa observó con ojos temblorosos cómo Connie seguía el camino mental de su padre y exploraba gradualmente los pensamientos ocultos de su madre. Una hipótesis creada a partir de evidencia real, conjeturas y probabilidades formadas en su mente. Todo apuntaba a palabras absurdas como sujeto experimental. Sin embargo, había un detalle. A pesar de lo inteligente que era Connie, solo tenía 10 años. No estaba tan arraigada en la realidad como los adultos. Entonces, aunque pasó por el mismo proceso de pensamiento, su conclusión fue ligeramente diferente. ¿Era Asa algún tipo de ser mágico, como ese león? No intentó justificarlo con la ciencia o la realidad, sino con algo completamente ilógico: la magia. Y accidentalmente, se convirtió en la persona más cercana a la verdad. Fue como si todas las piezas finalmente estuvieran encajando. Sabía muy bien que esa conclusión podría ser un poco apresurada, pero si Asa también era un ser mágico, no sería extraño usar eso como explicación a los inusuales acontecimientos que la rodeaban. Connie miró a Asa con una mezcla de preocupación y expectación. Si fuera cierto, querría comprender mejor los principios tras tales poderes. La palabra magia resultaba especialmente encantadora para una niña. Considerando que Asa conservaba una forma humana, ¿podría uno de sus padres haber sido mágico mientras que el otro era humano? Asa no parecía haber vivido de forma muy distinta a un ser humano, ni se comportaba de forma distinta. ¿Qué más podía hacer además de la superregeneración? ¿Asa tenía pleno control sobre sus poderes o simplemente no los comprendía del todo? Lo que llevó a Connie a pensar que Asa aún podía ser inmadura fue el hecho de que su mentalidad seguía siendo mayoritariamente infantil y no parecía demostrar ninguna habilidad más allá de sus poderes biológicos naturales. Por supuesto, también existía la posibilidad de que no los hubiera mostrado porque temía que su verdadera identidad fuera revelada a sus padres.
Considerando el abuso que Asa había sufrido, su condición actual debe estar relacionada de alguna manera con sus poderes. Tal vez había sido explotada debido a ese origen mágico, haciéndola temerosa de que alguien lo descubriera, obligándola a ocultárselo a todos a su alrededor. Probablemente aún no le había revelado esta información a su madre, ya que incluso mantenía su distancia, como si la evitara por alguna razón. Cuanto más reflexionaba Connie sobre este pensamiento, más posibilidades surgían. Una parte de su mente le susurraba que todo podría ser solo una especulación infundada, pero en el fondo, ya estaba convencida de que tenía razón. Sumida en sus pensamientos, olvidó algo importante. Había permanecido agachada allí todo el tiempo, mirando a Asa con los ojos muy abiertos, como una niña que acaba de resolver el mayor enigma del mundo. Estaban en medio de una conversación importante, pero ella permaneció en silencio, absorta en sí misma. Asa ya estaba mostrando signos de incomodidad, agarrando fuertemente su cuaderno mientras miraba fijamente a Connie. Al ver esto, los pensamientos de Connie se calmaron al instante. Asa seguía muy sensible en ese momento, y si se convertía en una figura temerosa, el vínculo que habían construido hasta entonces se rompería. Si sus sospechas eran ciertas, Asa probablemente estaba tensa, ocultando sus secretos a su familia, temiendo el rechazo o ser estudiada, mientras aún cargaba con su antiguo trauma. Connie necesitaba demostrar que era una hermana mayor confiable y manejar esto de manera madura. No necesitas disculparte. Todos tenemos secretos. Lo primero que hizo Connie fue fingir ignorancia con cara seria. Ella le dedicó una sonrisa cálida y comprensiva, que hizo que Asa se sintiera aún más alienada. ¿No tienes curiosidad? Era tan sospechoso que incluso la propia Asa parecía preguntarle a Connie si no quería saber más. Pero Connie, sabiendo que presionarla más solo la incomodaría, se negó sin dudarlo. Puedes decirme cuando te sientas cómodo. Sus palabras parecían sacadas de un libro de texto, tan perfectas que casi despertaban sospechas. Asa la observó un buen rato antes de aceptar la situación a regañadientes, al darse cuenta de que Connie no diría nada más. Gracias. Connie se limitó a sonreír ante el pequeño gesto de gratitud de Asa, como si hubiera evitado por poco un problema mayor. ¿Qué tal si pagamos este libro primero? Intentó desviar la atención de Asa mencionando el libro. Pero esto solo despertó otra pregunta en la mente de Asa. ¿Y tu libro? Solo entonces Connie recordó que antes había tenido la intención de comprar un libro. De hecho, todo el problema había empezado por esa decisión. Ya no lo necesito. Connie decidió dejarlo. Una razón era que buscar otro buen libro solo cansaría a Asa, y otra era que realmente sentía que ya no lo necesitaba. En realidad, a Asa le pareció extraño ese cambio abrupto de actitud, ya que Connie había sido muy proactiva antes. ¿En serio? Connie simplemente asintió, su ánimo un poco más brillante de lo habitual. Se levantó y caminó hacia la silla de ruedas, empujándola como si no tuviera ninguna preocupación. Asa parecía claramente inquieta al verla. Algo definitivamente no andaba bien. ¿De verdad funcionaría así? ¿Sin efectos secundarios? Le daba vueltas a esas preocupaciones en su mente. En cuanto a Connie, era dudoso que notara la confusión que se agitaba en los pensamientos de Asa. Lo único en lo que Connie podía pensar ahora era en la riqueza de la investigación que tendría a partir de ese momento. A ella ciertamente le encantaban los libros, pero en ese momento su hermana menor parecía mucho más interesante que cualquier libro. Si Asa pudiera leer sus pensamientos, era dudoso que incluso esta gratitud momentánea durara. Afortunadamente, ambos eran expertos en vivir dentro de sus propias mentes. Las consecuencias del silencio de aquel día solo se sentirían mucho más tarde. Hasta entonces, la vida pacífica de los Maesuaran continuó. ¿Todo estará bien? Miré a Connie con esas preguntas en mi mente. Parecía realmente relajada mientras empujaba mi silla de ruedas, incluso un poco más animada de lo habitual. ¿Por qué actuaba de esa manera?
Cuando me pidió que explicara por qué me disculpaba por haber sido adoptada por Doug, me dio un ataque de pánico. Al fin y al cabo, ¿cómo podía explicarle que todo iría mejor si Priyanka no me hubiera adoptado sin que me malinterpretaran? Solo tenía sentido si conocías la trama original. Sin esa información, todo lo que dije era un disparate. Y yo no era tan despistado como para caer en esa trampa, así que simplemente me disculpé sin decir nada más. Después de eso, se quedó mirando mi rostro sin expresión durante un largo rato antes de finalmente sonreír de una manera extraña. Ella dijo que no necesitaba preocuparme, que respetaría mi decisión e incluso defendió a Doug en el proceso. Me sorprendió mucho su reacción. Parecía tan madura y realista. Así es como debería ser una reacción normal. La gente no suele malinterpretar del todo lo que dicen los demás. Connie puso cara de tristeza al oírlo, pero nada más. Creo que me malinterpretó porque me consideraba una niña con baja autoestima, pero nada más drástico que eso. Al mirar a Connie, que parecía seguir igual, sentí que mi corazón se aligeraba un poco. Quizás estaba pensando demasiado en la obra original. Connie era el personaje que solía usar argumentos lógicos. Cuando Lapislázuli, una gema hostil, se unió a las gemas de cristal, le contó claramente cómo casi la mata cuando intentaron detenerla. Cuando las gemas se dieron cuenta de los problemas que le habían causado a Steven a una edad temprana, ella fue quien admitió firmemente que realmente habían cometido un error. Quizás el único lado malo que tuvo fue cuando conoció a Steven, pero antes de eso, parecía una persona completamente razonable. La miraba con prejuicios. Me sentí un poco avergonzado de mis pensamientos anteriores. Incluso la había llamado delincuente antes. Pero ahora, aunque dependía de ella para casi todo en mi vida diaria, seguía ayudándome con mucha proactividad. Si fuera yo, probablemente me cansaría, pero siempre mostraba una energía inagotable cuando la necesitaba. Las únicas veces que Connie no estaba a mi lado era cuando iba al baño, paseaba por la mañana con Priyanka o me bañaba. Gracias a la perspicacia de Priyanka, necesitaba simular un comportamiento humano, así que iba al baño a propósito de vez en cuando para evitar sospechas. Al principio me sentí muy avergonzada, pero los humanos somos seres de adaptación. Priyanka ya me había tratado de maneras aún más vergonzosas en el hospital. Y probablemente dependería aún más de Connie en el futuro si quisiera depender menos de Priyanka. Realmente necesito acelerar mi rehabilitación. Miré el libro que tenía en las manos. Ya había escaneado algunas páginas y visto las imágenes. Connie había marcado el contenido relevante, así que no profundicé en otros temas. Pero incluso a primera vista, sentí un poco de arrepentimiento. Este libro no fue suficiente. El conocimiento era más parecido al que se espera que alguien aprenda en secundaria. Lo que quería era algo específico sobre las ondas sonoras, no solo conceptos superficiales. Pero si lo estudiaba bien, aún podría aprender un par de cosas. Pensé, un poco deprimido. En algún momento llegamos hasta la bibliotecaria de cabello azul que todavía usaba sus auriculares. Estaba completamente inmersa en la música y parecía estar analizando algunas notas musicales en su celular con cara irritada. Para cualquiera que estuviera cerca, era obvio que no era una buena idea acercarse a ella en ese estado. Incluso Connie, que antes estaba emocionada, ahora mostraba un poco de timidez y reticencia. Al verla así, decidí tomar la iniciativa. Al fin y al cabo, el libro era mío, y Connie ya había hecho más que suficiente. Me acerqué al mostrador, ajeno a la expresión de asombro de Connie, y toqué varias veces. Pero al mirar a la mujer, parecía seguir absorta en su música. Al ver que no funcionaba, toqué con más fuerza. La mujer pareció murmurar algo, pero los movimientos de su lengua eran demasiado caóticos para que los entendiera. Pensando que probablemente no nos había visto aún, golpeé la encimera con más fuerza. No oí el sonido, pero con la fuerza aplicada, debió ser suficiente. Y como era de esperar, el bibliotecario finalmente reaccionó. ¿Estás sordo o qué? ¿No ves que estoy ocupado?
Unas miradas furiosas se encontraron con las mías inexpresivas, y con esas palabras, toda la librería quedó en silencio. Vi en tiempo real a la mujer mirándome, luego a la silla de ruedas en la que estaba y finalmente a Connie detrás de mí, quien, por primera vez, parecía disgustada. Su cara de enojo cambió gradualmente a sorpresa, pero, sinceramente, no me importó mucho. Me acerqué al mostrador y anoté lo que quería. Quiero comprar un libro. Yo era una persona de prioridades. En lugar de entrar en discusiones innecesarias, era mejor terminar la conversación, comprar el libro e irse a casa lo más rápido posible. Volver a casa no ayudaría mucho ya que Dong también estaría allí, pero al menos me sentiría mucho más cómodo allí que aquí. Tomé el libro y lo puse frente a la bibliotecaria. Sinceramente, incluso comprarlo me pareció un desperdicio. Si quisiera, podría memorizar todas las páginas y analizarlas individualmente en casa. Sin embargo, dado mi historial de autoengaños, preferí simplemente comprar el libro y leerlo como cualquier persona, página a página. Así que esperé a que la mujer se apresurara a escanear el código de barras. Pero lo único que vino fue el silencio. Parecía completamente congelada, como si alguien hubiera detenido el tiempo. Al verla allí parada como una estatua, mi paciencia se agotaba. La negligencia que podía tolerar era limitada. Yo también era cliente y esperaba al menos el mínimo servicio. Además, solo quería salir de allí rápido. Golpeé suavemente el libro para despertarla de sus pensamientos. Al oír el mismo ruido de antes, el rostro de la bibliotecaria se sonrojó, contrastando con el azul de su cabello y ojos. Oh, lo siento por eso. La mujer se disculpó por su comportamiento. Fue una disculpa sorprendentemente suave en comparación con su anterior comportamiento errático. No me importó mucho esta situación, y mucho menos me sentí herido, tal vez porque no había nacido con estas condiciones, sino que las había adquirido recientemente. Parecía que había pasado una eternidad, pero en realidad solo había experimentado las dificultades de una persona discapacitada durante poco más de 3 meses. Aún así, alguien en mi condición probablemente se sentiría herido. Al comprender la situación en la que me encontraba, suspiré para mis adentros. La mujer parecía tan asustada que ni siquiera podía realizar tareas básicas. Discutir era aún más inútil, así que decidí fingir ignorancia y seguir adelante, un viejo hábito de mi vida pasada. Tratar con clientes molestos en trabajos de medio tiempo. ¿Dijiste algo antes? Era una pregunta sencilla, pero con peso. Mientras la mujer aceptara mi ignorancia, podríamos seguir adelante y terminar este intercambio para que yo pudiera comprar el libro de inmediato. Pero en lugar de interpretar el estado de ánimo y seguir adelante, la mujer se quedó paralizada otra vez. Al ver que esto no llevaba a ninguna parte, decidí explicarlo con más detalle. Eres alto. No puedo leer tus labios. Incluso ahora, al intentar alcanzar el mostrador, tenía que estirar los brazos. Y la mujer era, en efecto, bastante alta. Probablemente medía unos 175 centímetros, 5,74 pies, casi tanto como yo en mi vida pasada. Claro que la altura no me importaba, ya que no podía ver con los ojos. Pero para otros, la percibirían de otra manera, así que probablemente fue bastante convincente. Mientras la mujer siguiera el juego, podríamos superar esto fácilmente sin ninguna incomodidad. Pero, contrariamente a mis expectativas, su expresión solo empeoró, como si la culpa se le hubiera grabado en el rostro. No parecía que fuera a seguir el guión. La bibliotecaria miró las palabras del papel y luego apretó los puños con una expresión de culpa. Lo siento, dije algo muy malo sobre ti. Se disculpó sinceramente por sus palabras. La miré un poco sorprendido, porque había hecho justo lo que no debía hacer. En mi vida anterior, la gente simplemente seguía la corriente o guardaba silencio, pero ella era una mujer verdaderamente extraña que se disculpó sin rodeos por su error. ¿De verdad era tan impactante que mostrara esa expresión, o la gente de este mundo es amable por naturaleza? Rápidamente descarté esa idea tras considerarla un momento.
Steven Universe estaba lleno de personajes sospechosos. Los diamantes estaban retorcidos y tenían valores extraños, y la madre de Steven había cometido muchos errores. Si te parabas a pensarlo, ni siquiera las gemas estaban limpias. Todas las gemas de este planeta habían participado, directa o indirectamente, en una guerra. Nadie tenía las manos limpias. Así que la conclusión más razonable era que esta mujer era simplemente extraña. Parecía rígida por fuera, pero tenía un lado sorprendentemente tierno. No era una mala personalidad, pero no me hacía ninguna gracia. Si de verdad se sentía culpable por sus actos, sería un problema tratar con ella, y sinceramente, no creía que hubiera hecho nada excesivo. No me importa. Así que expresé mis sentimientos honestamente y señalé el libro nuevamente. Solo quería volver a casa lo más rápido posible. Pero cada vez que golpeaba el libro, su expresión empeoraba y palabras que no necesitaba decir salían de su boca. Soy una muy mala persona, lo siento. Está bien. No quería gritarte, eso fue un accidente. El libro, perdón por llamarte sorda sin conocer tus circunstancias, fue muy descortés de mi parte. ¿En serio, cuánto tiempo más seguiría hablando esta mujer? ¿De verdad los jóvenes de hoy en día eran tan empáticos con las personas con discapacidad? Esto se estaba convirtiendo en una disculpa excesiva, y no parecía tener intención de venderme el libro. Lo lamento, mi paciencia ya había llegado al límite esperando a que se recompusiera. Si la dejaban sola, seguiría disculpándose. Así que, en un acto inusual en mí, tomé la iniciativa en esta conversación, olvidándome por completo de mi concepto silencioso. No dijiste nada malo. Estoy realmente sorda. Primero, le expuse los hechos muy claramente para que los viera, porque de otra manera, la gente de este mundo no parecía capaz de comprenderlos. Solo quiero comprar un libro. Por favor, véndame el libro. Ese es tu trabajo. Si pudiera expresarme, probablemente no habría sido muy agradable en ese momento. Odiaba las conversaciones triviales, y ver a alguien disculparse por algo tan trivial como si fuera el fin del mundo era irritante. Quiero ir a casa. Solo quería irme a casa de una vez por todas. Estas palabras salieron directamente de mi alma, sin lugar a malentendidos. Pero los ojos de la bibliotecaria comenzaron a llenarse de lágrimas cuando leyó mis últimas palabras. Lo siento mucho, al ver a esta mujer que alguna vez parecía madura al borde de las lágrimas, sentí como si una vena invisible hubiera estallado en la parte superior de mi cabeza. Tiré del dobladillo de su ropa, indicándole que se agachara un poco. La mujer pareció un poco confundida por mi gesto, pero decidió agacharse, aún con lágrimas en los ojos. Cuando su cara quedó al nivel de mis manos, le cubrí la boca. En la biblioteca se desarrolló la extraña escena de una niña que silenciaba por la fuerza a una mujer que parecía mucho más madura que ella. Ya estaba harto de esta mujer. Solo quería que se callara y me quitara el dinero para poder irme de aquí. Pero lo que no sabía era que por más amenazante que intentara ser, mi gesto inexpresivo dejaba mucho espacio para la interpretación. Moví mis labios de una manera que ella pudiera entender, mirándola directamente a la cara. Suficiente fue una advertencia simple, incluso grosera, de mi parte, pero no soporté la avalancha de excusas de esta mujer. Pero con ese gesto, otra información se difundió entre los presentes. Además de no poder caminar ni oír, la niña también era potencialmente muda. Una niña sorda y muda en silla de ruedas, a quien acababan de gritar en público, de repente silenció a su agresor, quien pidió perdón, tratándolo como si no fuera más que un asunto trivial. Su gesto fue admirable y notablemente maduro para su edad, y esa última petición silenciosa de silencio fue tan única que, para los espectadores, parecía como si una escena de una película acabara de desarrollarse ante sus ojos. Lejos de parecer amenazante, cada uno de sus gestos transmitía una bondad y consideración difícil de aceptar, retorciendo el corazón del público, sobre todo dadas sus circunstancias y el hecho de ser ella la más afectada por la situación. La bibliotecaria se tragó las lágrimas que amenazaban con caer.
forzando su rostro a una expresión casi seria, me miró y finalmente dijo algo útil. Te lo compensaré. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sentí como si un rayo me recorriera el cuerpo cuando escuché que finalmente estaba dispuesta a hacer su trabajo. Le entregué el libro. Lo aceptó con calma y lo abrió por donde estaba el marcapáginas. Ya veo. Entonces estás buscando información sobre las ondas sonoras. No sabía por qué había abierto el libro en lugar de simplemente venderlo, pero simplemente asentí, conteniendo mi impulso de tirar el dinero sobre el mostrador y agarrar el libro. Al menos finalmente las cosas parecían estar avanzando. La mujer pasó a la última página y sacó una tarjeta. Tenía nombres y fechas escritos. Este libro no está en la sección de ventas, pero puedes alquilarlo. Lamentablemente, ya hay una cita para pasado mañana, así que si lo alquilas hoy, tendrás que devolverlo mañana. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Miré a Connie, quien me había dado el libro antes, y ella se disculpó de inmediato. Supongo que olvidé comprobarlo. Lo siento, parecía sinceramente arrepentida, pero no tenía motivos para juzgarla. Había buscado en tantos libros que era casi inevitable que se le escapara algún detalle. Pero hay otros libros parecidos, aunque no tan completos como este, añadió Connie apresuradamente, intentando enmendar su error. Escuché sus palabras y miré el libro con los ojos vacíos. Esto significaba que tendría que quedarme en la librería, buscando de nuevo, y arriesgarme a encontrarme con Doug. Malas noticias. No hay necesidad de eso. Antes de que pudiera caer en pánico, la bibliotecaria entre lágrimas dijo algo atrevido. Connie y yo la observamos mientras sacaba algo de debajo del mostrador. En sus manos había un libro peculiar con un título intrigante. El principio de las ondas sonoras. Guía completa era justo lo que buscaba. No solo un capítulo de un libro de física, sino un estudio completo dedicado a las ondas sonoras. Me quedé mirando fascinado el libro que tenía en las manos. Estaba estudiando esto porque necesitaba componer algunas canciones para mi banda. No encontrarás nada más profundo que esto aquí, dijo mientras me entregaba el libro grande. Lo hojeé rápidamente y examiné su contenido. Dentro había notas que había tomado sobre las ondas sonoras, la tonalidad, lo agradable al oído y la monotonía. También había notas adhesivas que resumían los capítulos. Era claramente un libro profundamente personal, aunque las últimas páginas permanecieron casi intactas, con solo un puñado de marcas. Probablemente no lo había terminado, pero aún así me lo ofrecía. Si aceptaba este libro, estaba seguro de que podría mejorar aún más mi audición, pero la culpa me carcomía por haber tomado algo que no era mío. En la última página no había notas de citas. Era un libro que había comprado con su propio dinero. Luego sacó un reproductor MP3 y se quitó los auriculares que llevaba. Grabé todos los sonidos del libro aquí. También puedes encontrarlos en línea. El enlace está en la última página. Agarré el reproductor MP3 y los auriculares casi inconscientemente, como un viajero que descubre agua en el desierto. La miré de nuevo. Todavía tenía lágrimas en los ojos y el sudor le perlaba la frente. Lo siento por lo de antes. No es mucho, pero espero que lo aceptes. Sé que es mucho pedir, pero si vuelves, dime qué libro quieres y te lo consigo. Si antes me parecía irritante, ahora parecía angelical. ¿Algún libro? Decía. También buscaría libros que no tuviera esta biblioteca y me los compraría. Si así fuera, no molestaría a Priyanka ni a Connie. Podría confiar plenamente en ella. Pero antes de dejar que mi mente divagara demasiado, me detuve. No necesitaba esforzarse tanto por mí. Éramos desconocidos y no me importaba mucho su comportamiento. Aún así, si rechazara su gesto, tendría que buscar entre libros más genéricos aquí, lo que sería una pérdida de tiempo. La elección racional fue aceptarlo, incluso aunque pareciera moralmente cuestionable. Con manos temblorosas, escribí 2 palabras. Gracias entre arriesgarme a otro encuentro con Doug o aceptar la ayuda de este extraño, elegí el mal menor.
No pretendía explotar su amabilidad. Realmente parecía una buena persona. Pero entre molestarla a ella o a Priyanka, la decisión era obvia. Al ver que había aceptado, su rostro se suavizó con una pequeña sonrisa. El alivio la invadió. Me extendió la mano, presentándose por primera vez. Cuando llegamos, ni siquiera me había mirado. Mi nombre es Amrin. Puedes contar conmigo en cualquier momento. Miré su mano extendida y luego, lentamente, coloqué la mía en la de ella. Ella me miró con tanto alivio que me sentí culpable por alguna razón. Después de todo, esta mujer acababa de pasar de ser una bibliotecaria llorona a una biblioteca ambulante ante mis ojos. Al menos ahora no tendría que preocuparme por los libros por un tiempo. No estaba tan mal. Mientras estaba absorto en el momento con la bibliotecaria, me había olvidado de la multitud que había visto todo desarrollarse, incluida Connie, que todavía estaba allí, extrañamente callada. Solo mucho más tarde me daría cuenta de que un video de una niña sorda y un bibliotecario escéptico se había vuelto viral. Pero en ese momento me permití creer que había encontrado un lacayo confiable. Fin del capítulo 57.